Amigos, amigas de YouTube, vamos a hablar un poquito de este Manchester City. Acaba de terminar una jornada de Champions, una quinta jornada de Champions que empezó este martes. El City ganaba 3-0 como local en el Etihad frente a Feyenoord. Un resultado importante para el City porque venía de 5 partidos sin conocer la victoria. El conjunto de Pep Guardiola, todo una novedad para el técnico catalán, que en su carrera no ha pasado tanto tiempo sin conocer el triunfo. Y el equipo holandés, el Feyenoord, termina llevándose un empate de cancha del Manchester City. 3-3 terminó el partido. La verdad que un resultado muy llamativo y que nos da la pauta de que algo está cambiando, me parece, ¿no? En cuanto al Manchester City y en cuanto a Pep Guardiola, que ahora suma 6 partidos sin conocer la victoria, con 5 derrotas consecutivas, eliminado de la Copa de la Liga, viene de perder 4-0 con el Tottenham el fin de semana, empató 3-3 ante Feyenoord y este domingo el Manchester City tiene que jugar ante Liverpool. O sea, es un partido trascendental para la Premier League. El City visita Anfield en quizás el peor momento de la era Guardiola. O sea, es realmente el peor momento de la era Guardiola como técnico del Manchester City. Por eso quería charlar un poco acá con todos. Decimos, un City que empezó esta racha negativa con la caída ante Tottenham en Copa de la Liga. Este City que perdió a Rodri, ¿no? Quizás la pieza matriz de su engranaje, ¿no? El jugador sistema, ese jugador que le da sentido a lo que es el City como equipo. Podría trazarse el paralelismo de lo que pasó con Odegaard en el Arsenal, ¿no? Que mientras estuvo de baja, el equipo la verdad que lució muy por lejos de su mejor versión, y el regreso de Odegaard revitaliza un poco al Arsenal. Bueno, el Manchester City perdió a Rodri, se rompió el ligamento cruzado justamente contra el Arsenal en la Premier, y a partir de ahí empezó como a tambalear el equipo de Guardiola, que encontró en Kovacic un reemplazante momentáneo, pero Kovacic también sufrió una lesión, y este City que empezó a tener derrota tras derrota, ¿no? Vino la caída ante Tottenham en Copa de la Liga por 2-1, eliminación de esta Copa Doméstica. Perdió ante Bournemouth 2-1 como visitante contra el equipo de Iraola. En esa cancha también perdió el Arsenal, ahí es difícil. Perdió ante Sporting Lisboa, ¿no? Visitó Portugal y perdió 4-1, ganó 1-0 con gol de Foden. Se lo terminan dando vuelta. Hat-trick de Goiquieres, que hoy jugó contra el Arsenal y no tocó la pelota. Lo que es un gran mérito para los centrales del Arsenal, pero Goiquieres se lució ante el City y le metió 3 goles. 4-1 perdió el City en su visita a Lisboa. Perdió contra el Brighton en la Premier. Luego perdió contra el Tottenham este fin de semana como local, perdiendo una racha larguísima en el Etihad. O sea, el City en el Etihad no perdía, creo que hace 52 partidos. Había estado más de 2 años sin caer desde aquella vez que lo venció el Brentford 2-1. Bueno, volvió a perder el City en el Etihad justo cuando le celebraron el Balón de Oro a Rodri, ¿no? Después de esa celebración del Balón de Oro de Rodri vino una actuación humillante del equipo de Guardiola, y en esta ocasión en Champions ganaba 3-0, parecía que iba a recuperarse y termina empatando 3-3. Yo quiero que vean cómo quedó la cara de Pep Guardiola después de este partido, porque la verdad que a mí me sorprendió. O sea, vi las imágenes y realmente me sorprendió cómo quedó Guardiola después del partido. A ver, así quedó el técnico catalán. Está todo rajuñado, está todo lastimado. Él después dijo en la conferencia de prensa posterior que se había lastimado con sus uñas, quizás por la tensión, por la impotencia de ver a su equipo sin respuestas, de ver a su equipo perder una ventaja de 3 goles. ¿No? El City Guardiola ganaba por 3 goles y termina empatando en un partido en el que lo tenía prácticamente ganado. Convirtió 2 goles Haaland. Yo creo que eso es una buena noticia para el City porque estamos hablando de quizás el único argumento que lo sostiene un poco al City de Haaland. Es Haaland, ¿no? Y sus goles. Hoy convirtió 2 en Champions. Pero el Manchester City es el primer equipo, mirá este dato, el Manchester City es el primer equipo en la historia de la UEFA Champions League que tiene una ventaja de 3 goles en el minuto 75 y no logra la victoria. Increíble. Esa es la cara de Guardiola. Guardiola sufrió hoy en su actuación en Champions. Y a ver, es momento de preguntarnos si
¿Es el fin de una era? O sea, ¿se termina la era del Manchester City? Bueno, quiero que hablemos un poquito del Manchester City como club, de Guardiola y de todo este camino que han recorrido y de lo que podemos ver a futuro, ¿no? De lo que podemos ver a futuro. Empiezan los récords negativos, sonríe la caprichosa, dice la gente en el chat. Dice, si no fuera Guardiola diría totalmente acabado fin, dice Ezequiel. Bueno, a ver, creo que estamos hablando de uno de, a ver, el mejor entrenador de todos los tiempos. Yo no voy a discutir a Guardiola, al contrario, mis mayores respetos. Para mí Guardiola transformó al fútbol, fue el hombre que hizo la última gran revolución en el fútbol y obviamente que estamos hablando de un ganador nato y el puto amo de este deporte, o sea, del mejor entrenador de todos los tiempos. Entonces, decir que el City, que se acabó la era de Guardiola en el City, bueno, sería una sentencia un poco apresurada. Lo que sí, yo creo que estamos en condiciones de afirmar que este es el peor momento de Guardiola en el Manchester City. A ver, Guardiola llega al Manchester City en la temporada 2016-2017, ¿no? Después de su exitoso ciclo en el Barcelona y en el Bayern. Quizás, a ver, clubes lógicamente con otra historia, ¿no? Con muchas mayor tradiciones, pero Guardiola asumió el desafío de dirigir al Manchester City. A ver, un Manchester City que había ganado 2 títulos de Premier League con otros entrenadores justo antes de la llegada de Guardiola, ¿no? Fue campeón de la Premier League en las temporadas 2011-2012 y la temporada 2013-2014. Creo que con Mancini y con Pellegrini, ¿no? Creo que fueron los títulos que gana el City, si no me equivoco. Pero llega Guardiola para terminar de darle ese salto de calidad a un club que no tenía tanta tradición futbolística y no estábamos hablando de un club no gigante como el Barcelona y el Bayern, sino un club que había crecido muchísimo por las inyecciones económicas de los dueños árabes, ¿no? Del Manchester City que asumieron el control del club en el año 2011. ¿No? A ver, Pep Guardiola llegó al Manchester City, como digo, en la temporada 2016-2017. Su primera temporada en el City, la verdad que fue de transición. Guardiola no ganó ningún título. De hecho, sufrió una prematura eliminación en Champions, en octavos de final. En la Premier League terminó tercero en esa Premier. Y esa fue la primera temporada sin títulos para un Guardiola que desde que había comenzado a trabajar con planteles profesionales en 2008 como entrenador del Barça, siempre había ganado títulos en todas sus temporadas y el Barcelona fue el mejor equipo de todos los tiempos con Messi. El Bayern de Pep había roto todos los récords en Alemania y era un equipo también que parecía imbatible. Pero en la primera temporada de Guardiola, al no lograr títulos y por irse muy tempranamente en la Champions, se empezó a poner en duda la capacidad de Guardiola para adaptarse al ecosistema del fútbol inglés. Bueno, Guardiola, para tratar de mejorar su trabajo en Inglaterra, para mí lo mejor que hizo Guardiola fue incorporar a Mikel Arteta como su ayudante. Después de su primera temporada y sin lograr títulos, Guardiola incorpora a Arteta a su cuerpo técnico. Arteta era el hombre indicado para desarrollar al Manchester City y ayudar a Guardiola a adaptarse al fútbol inglés, pues estábamos hablando de, lógicamente, un tipo que tenía una larga trayectoria en Inglaterra y muchos conocimientos futbolísticos. Lógicamente que con eso ya estaba a la altura del desafío. A ver, Arteta había pasado muchos años jugando para el Everton, después se mudó al Arsenal, o sea, Arteta estuvo mucho tiempo en Inglaterra y conocía todas las canchas, conocía a todos los técnicos, conocía muy bien el ecosistema inglés, dominaba el idioma y tenía lógicamente esa capacidad de análisis táctico y se perfilaba como un gran entrenador. De hecho, a ver, cuentan en un libro llamado Pep City, The Making of a Super Team, que Guardiola ya lo había llamado a Arteta una vez para pedirle consejos cuando había tenido que enfrentar con el Barcelona al Chelsea de Roberto Di Matteo. Guardiola le pidió consejos a Arteta porque sabía que Arteta conocía muy bien al Chelsea. Y Guardiola quedó como asombrado, ¿no? Gratamente asombrado con el análisis táctico y el análisis crítico de Arteta. Entonces empezó a buscar su consejo más seguido y después lo incorporó a su cuerpo técnico. A ver, yo creo que la llegada de Arteta al cuerpo técnico de Guardiola le dio, lógicamente, un impulso muy grande a ese equipo.
No es casualidad que el City pasó de una primera temporada sin títulos y salir tercero en la Premier a 15 puntos del Chelsea, que fue campeón esa temporada, creo que con Conte como técnico, de ese, o sea, pasó de eso a la temporada siguiente, ya con Arteta ayudando a Guardiola, a ser campeón con un récord de 100 puntos. Yo creo que Arteta le dio un salto de calidad al cuerpo técnico de Guardiola. La verdad que la dupla de Arteta y de Mikel Arteta y de Pep Guardiola generó una sinergia muy grande y generó una gran conexión con los jugadores del City. Arteta también influyó mucho en la política de transferencias. De hecho, Arteta era un hombre que había estudiado mucho cómo se construían los equipos que generaban dinastías y la verdad que influyó mucho como digo, en la política de transferencia del City. Generaron un equipo con jugadores, la verdad que muy importantes, lógicamente aprovechándose de la capacidad de inversión de un Manchester City controlado por un grupo inversor del gobierno de Emiratos Árabes, ¿no? Todo ese poderío económico el City lo puso al servicio de crear un equipo de los mejores de Europa, generó un plantel de superestrellas, ¿no? Un equipo muy competitivo, con los mejores perfiles. Lógicamente que Guardiola es uno de los mejores técnicos de la historia y potenció a ese grupo de jugadores. Y lo que encontró, yo creo que Pep Guardiola en el Manchester City fue una especie de lienzo en blanco. O sea, ahí Pep tuvo la capacidad y el paño para poder trabajar sin, o sea, en una entidad deportiva no tan adornada de historia y de leyendas y de costumbres como era el Barcelona o era el Bayern. En el City no había alguna forma puntual de hacer las cosas. Porque el City es un club que tiene una larga historia en el fútbol inglés. O sea, el City nació a fines de 1880. Primero se llamó Saint Mark West Gordon, después pasó a llamarse Adric Association Football Club y recién en 1894 adquirió la denominación actual, pasó a llamarse Manchester City. Pero más allá de esa larga trayectoria en el fútbol inglés, el City venía de muchos años de decadencia. O sea, a partir de la década de 1980, el City empezó a descender y llegó a tocar la tercera división del fútbol inglés. Recién vuelve a la Premier League a principios de los 2000. En 2008, la situación financiera del City era muy precaria. Su dueño era un ex primer ministro de Tailandia que se llamaba Thaksin Shinawatra. Bueno, el tipo estaba lógicamente investigado por corrupción, lavado de dinero, tenía sus activos congelados, era perseguido en su país. Ahí es donde aparece el gobierno de Emiratos Árabes para salvar al City, que estaba en manos de un tipo que tenía muchos problemas legales. Y a partir de ahí, o sea, el City compra, el gobierno de Emiratos Árabes compra al City por 250 millones de euros y rompe el récord de transferencias inmediatamente a nivel europeo con el fichaje de Robinho por 40 millones. Lo fichó el Real Madrid, rompió el récord de transferencias británico y a partir de ahí fueron una inyección económica tras otra. Los jeques de Emiratos Árabes empezaron a invertir muchísimo dinero, construyeron un gran equipo y Guardiola aprovechó que tenían un lienzo en blanco y que no había un estilo de juego, que no había grandes tradiciones para poder desarrollar, ¿no?, todo lo que él había mostrado en otros clubes y llevar al City a la gloria. Poco a poco el City fue creciendo, ¿no? Lógicamente, a ver, creció la rivalidad con el Liverpool, porque al tiempo que empezaba la era Guardiola, también estaba asomando la era de Klopp en el Liverpool. Generaron ahí una rivalidad muy grande. Yo creo que el Liverpool incluso, a ver, hizo una temporada de creo que 94 puntos, 99 puntos y no fue campeón. El City era la excelencia misma, o sea, parecían un equipo que no iba a poder ser derrotado por nadie. Todas las temporadas ganaba el City la Premier. Lo hemos visto competir también con el Arsenal de Arteta, una vez que Arteta deja el cuerpo técnico del Manchester City, dejando un gran legado, porque yo creo que el aporte de Arteta como ayudante de Guardiola fue muy grande. Arteta agarra el Arsenal, a partir de ahí también empieza la rivalidad entre Arteta y Guardiola. Pep sigue ganando trofeos. Pep llega a su primera final de Champions, la pierde contra el Chelsea de Tuchel. Luego llega a su segunda final de Champions, es campeón de Europa.
O sea, toca la cúspide máxima. Yo creo que ahí se cumplió el objetivo de los jeques. El City se convirtió en una referencia a nivel mundial. Siguieron invirtiendo dinero. Ficharon a jugadores a los grandes talentos del fútbol mundial. Yo creo que el caso de Julián Álvarez, ¿no? Que era el gran talento del fútbol argentino y del fútbol sudamericano, es muy paradigmático. Julián Álvarez llega al Manchester City pareciendo que no iba a tener lugar y de repente es un jugador que aporta mucho al equipo. En el medio se consagra campeón del mundo. Todo eso al City, lógicamente, también lo impulsa a lograr su primer triplete histórico. O sea, el Manchester City tocó la cima, tocó la gloria. Lógicamente subió muy rápido, porque estamos hablando de que el consorcio de Emiratos Árabes hizo el control del club en 2011 por completo, creo. 2008 empezaron con los problemas económicos y ya en 2021 ya está tocando la cúspide de Europa, alcanzando los mejores títulos. En el 2022, después del Mundial, el City logra el triplete. Bueno, evidentemente fue muy rápido, ¿no? Escaló de 0 a 100 muy rápidamente, pero a partir de ahí empiezan los problemas para el Manchester City. Primero, la batalla legal con la Premier League, ¿no? Y estos 115 cargos, que ahora son 129, por violar las normas de fair play financiero. Y el City empieza a tener esta batalla legal con la Premier. Hace poco también hubo una audiencia por las transferencias de partes asociadas, porque el City usa mucho esto que también usan otros clubes que son dirigidos por otros tipos de magnates, de vender propiedades propias para tapar gastos de los clubes, ¿no? Y empezar a hacer esas maniobras financieras. Todo eso está investigado, todo eso está en la justicia, está por resolverse, ¿no? Veremos cuál será el veredicto de la Premier, porque estamos hablando de que se lo encuentra culpable al Manchester City de más de casi 130 cargos por violar el fair play financiero. Y a ver, si lo comparamos con otras sanciones, por ejemplo al Everton, por un cargo solo de un sobrepago de 20 millones, le sacaron 10 puntos. Entonces, si al Everton por un cargo le sacaron 10 puntos, al Manchester City por 129 cargos, ¿cuántos puntos le tienen que sacar? ¿Cuáles serían las sanciones que tienen que hacerle al Manchester City? Bueno, se habla de posible descenso, se habla de quita de puntos en distintas temporadas, se habla de impedir de mercados sin poder fichar. Cualquiera sea la sanción, que para mí tiene que ser ejemplar, porque yo creo que la Premier League tiene que dar un mensaje clarísimo, tiene que poner la mano dura. Y yo entiendo que hay muchos intereses en juego, porque todo este movimiento de plata que hace el Manchester City también repercute mucho en la economía británica. Entonces no estamos hablando de algo tan sencillo de resolver. Hay lógicamente muchos intereses en juego, como digo, y no debe ser sencillo resolver una batalla legal que ya lleva muchos meses, muchos abogados, el City le debe pagar a los mejores abogados del mundo, la Premier también debe tener su propio bufete. Entonces, estamos hablando de algo que no se va a resolver nada fácil, seguramente el veredicto esté en 2025, pero ya empieza a tambalear un poco el proyecto City, ¿no? Y en el medio aparece esta racha negativa de resultados, un Manchester City que pierde 5 partidos seguidos, que se atasca en Champions, un Pep Guardiola que como entrenador nunca había perdido 4 partidos seguidos en toda su carrera. Entonces empieza lógicamente a verse en jaque todo esto que se construyó a base de dinero, ¿no? Con un club que lógicamente tiene una larga tradición en el fútbol inglés, pero siempre estuvo más cerca del ascenso y de las categorías menores, o de mitad de tabla en la Premier League, que competir con los grandes clubes europeos, ¿no? Entonces, lo que rápido subió y lo que el dinero árabe llevó a la gloria, ahora se ve completamente en jaque por investigación de violación de cargos de fair play financiero, un equipo que deportivamente empieza a mostrar su peor cara, y hay que entender que el plantel del Manchester City ya está quedando viejo. O sea, el Manchester City es el tercer plantel con jugadores de mayor edad en la Premier. Y De Bruyne, Rubén Díaz, Ederson, Gundogan, que se fue y volvió, Bernardo Silva, son todos jugadores que están muy avanzados en edad. Kai Walker, a ver, en algún momento eran máquinas imparables, construyeron un equipo que generó una dinastía, que ganó 6 de los últimos 7 títulos de la Premier, que ganó 4 Premier seguidas, algo que nadie había logrado en la historia, pero el plantel empieza a quedar viejo porque lógicamente pasan los años
Y si vos tenías un jugador como Julián Álvarez, lo vendiste y no trajiste a ningún refuerzo para suplantarlo, evidentemente estás dejando que tu plantel pierda peso. Yo creo que el Manchester City también no reemplazó a Julián Álvarez, más allá de que hizo una muy buena venta al Atlético Madrid, porque está atado de pies y manos a nivel financiero. El Manchester City no puede joder más con la plata. O sea, estamos hablando de que el club está investigado por 129 cargos. Entonces la situación para el Manchester City es muy delicada. Yo no quiero decir que es el fin del City, se acabó la mentira del City, el City no va a ganar más nada, porque después estos tipos se activan, Haaland empieza a hacer una cantidad de goles imparable y al final del año terminan levantando la Premier otra vez, la quinta seguida, ganan la Champions, ganan todo y son capaces porque tienen al mejor entrenador de todos los tiempos. Yo, a ver, no voy a dar por muerto nunca a un Pep Guardiola que es el tipo que ha revolucionado el fútbol en los últimos años. Y estos jugadores que ahora están pasando una mala racha y que yo siento que pueden estar sintiendo el desgaste mental también de tener que lidiar con la presión, de que pierden un partido atrás del otro y un entrenador que no está acostumbrado a atravesar este tipo de momentos, un grupo de jugadores que tampoco está acostumbrado a perder, o sea, estos tipos se acostumbraron a ganar. Entonces, es un momento muy delicado. Yo no voy a decir que el City está acabado, pero posiblemente estemos asistiendo poco a poco al fin de un proyecto que fue construido por plata y que hizo una progresión meteórica, ganando muchos títulos, consiguiendo lógicamente un lugar de privilegio por fichar al mejor entrenador de todos los tiempos, pero que puede estar entrando en una etapa de turbulencia que si no se detiene a tiempo y si encima se hace justicia en los despachos, podemos estar hablando de un club que pueda caer en desgracia. El tiempo lo dirá. Por lo pronto, Pep Guardiola no hace mucho renovó su vínculo con el Manchester City. A ver, fue algo totalmente sorpresivo. La renovación de Pep Guardiola que su contrato se vencía a fin de esta temporada y eligió renovar por 2 años más, creo que con la posibilidad de uno. O sea, va a haber Guardiola en el Manchester City hasta 2027. Guardiola se va a quedar sea cual sea la sanción. Incluso le preguntaron que si el club descendía, él dijo, no me importa, yo voy a dirigir en la categoría que sea. Y a ver, si a Pep Guardiola le toca dirigir al City en el Championship, va a ascender caminando. O sea, Pep Guardiola va a ganar el Championship sobrado. Pero evidentemente en la elite ya no lo tiene tan fácil porque perdió a su jugador sistema, la lesión de Rodri lo terminó de golpear, o sea, lo golpeó mucho deportivamente, no hay reemplazo para Rodri en el Manchester City, te diría que no hay reemplazo para Rodri en el mundo, yo no sé si el City en el próximo mercado puede encontrar un reemplazante para Rodri, o si en el plantel tiene un jugador que pueda cumplir ese rol. Tampoco puede traer un jugador a que sea suplente eterno de Rodri porque pasó eso con Calvin Phillips y se terminó yendo porque no termina jugando. Entonces, hay que ver cómo se desenvuelve todo esto, cuál es el veredicto también de la Premier en este juicio de los 129 cargos. Yo creo que lo del descenso sería, lógicamente, un golpe sobre la mesa, un mensaje a todos los clubes de acá no se pueden violar las normas, con las normas financieras no se jode. El Manchester City ya ha superado un juicio ante la UEFA por violar normas de fair play financiero. La UEFA y la Premier tienen distintas regulaciones. En ese momento el City tuvo que pagar una multa económica. A ver, la multa económica a los jeques no les hace ni cosquillas. Esos tipos tienen plata ilimitada. El mundo árabe ha entrado en el fútbol para darse a conocer al mundo, para tratar de ganar terreno y usar el fútbol como su vehículo para lograr, lógicamente, ganar terreno en el planeta. Y me parece que por eso el Mundial fue a Qatar y por eso no estamos viendo todas estas cuestiones y por eso hay muchos países árabes que son estados y dueños de clubes. En este caso el City es propiedad de un consorcio de Emiratos Árabes. Yo no sé cuán fácil la van a tener esta gente para tratar de superar este juicio. Lo ideal sería que los desciendan. Si no lo van a descender, que le saquen puntos durante 5 temporadas seguidas. Ponele que el Manchester City empiece con menos 30 puntos durante 5 años. Bueno, evidentemente descender no descienden, pero no van a ganar nada. Van a pelear por entrar a una Copa Europea, van a pelear por tratar de hacer una cantidad de puntos que le permita
llegar a lo más alto en la tabla, y eso los va a, lógicamente, a deportivamente colocar en otro lugar. Porque si vos no ganás títulos, no tenés la misma cantidad de ingresos económicos. Si vos no jugás copas europeas, tus ingresos económicos también decaen mucho. Y hay que ver qué pasa entonces. A ver, y Guardiola evidentemente se queda, pero el escenario ya no va a ser tan sencillo, porque el plantel también le está quedando viejo. Lo que estaba diciendo recién. A ver, nombré muchos jugadores y los vuelvo a repetir. Gundogan, Bernardo, De Bruyne, Rubén Díaz, Walker, Ederson, son todos tipos que están grandes y evidentemente ya no tienen, ¿no? El mismo peso deportivo para el equipo. Vamos a ver qué pasa con el Manchester City. Este fin de semana hay un partido clave para ellos. En esta racha de 6 partidos sin ganar, con 5 derrotas y un empate, les viene Liverpool. Este equipo de Arne Slot que arrancó muy bien la temporada, que lógicamente está puntero en la Premier y que va a querer defender ese lugar, y que recibe en Anfield a un City que está golpeado, a un City que viene muy mal y que está pasando su peor momento en la era Guardiola. Claramente es el peor momento del Manchester City. Así que veremos qué pasa, veremos qué sucede con el City en cancha del Liverpool en esa visita a Anfield. Es un partido al que nosotros como hincha del Arsenal tenemos que estar atentos porque son dos competidores directos por el trofeo. Y yo creo, voy a cerrar este video diciendo que esta temporada el Manchester City no va a ganar la Premier League. Yo ya estoy en condiciones de afirmar, después de esta mala racha, y Guardiola va a poder levantar al equipo, el equipo va lógicamente seguir creciendo, supongo, yo creo que esta mala racha va a terminar, pero estamos en el año en que finalmente el City no va a ganar la Premier, así que es una gran oportunidad para el Arsenal. Y Arteta, que en algún momento fue el ayudante que potenció a Guardiola, y que le dio a Guardiola la posibilidad de adaptarse de la mejor manera al fútbol inglés. Hoy es nuestro entrenador y yo creo que es el indicado para llevarlos a la gloria. Así que si todo sale bien, este es el año del cañón. Vamos a estar atentos a ver cómo termina la temporada. Hasta aquí analizando un poquito cómo ha sido la historia de Guardiola en el City. Si te gustó este video, si estás de acuerdo con lo que dije, no sé lo que te pareció, déjame un comentario. Quiero leer un poquito sus opiniones. Si lo viste hasta acá también regalame un pulgar, pulgar arriba al video, ahí es un clic nada más y suscríbete a este canal que nos ayudas un montón a seguir creciendo. Y bueno, te espero acá para hablar de fútbol, para hablar del Arsenal, para hablar de la Premier y, ¿por qué no?, del City Pep Guardiola. Hasta acá mi análisis. Seguimos la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.